que es posible llegar a acuerdos y es posible que la negociación que se está llevando a cabo en Cuba termine en situaciones como la que hemos visto, con el retorno de un ex general, de un ser humano, pues, a su casa. Y ese es un punto importante. Muy bien, y seguimos con la región, vamos a México. El presidente Enrique Peña Nieto cumplió 2 años al mando de este país con una fuerte caída en su popularidad. Una multitudinaria protesta en México por la presumible masacre de los 43 estudiantes de Iguala acabó con actos de vandalismo justo el día en que el presidente Enrique Peña Nieto cumple 2 años en el poder, en medio de la peor crisis de su gobierno y una fuerte pérdida de popularidad. En la capital, miles de mexicanos marcharon pacíficamente. Entre gritos pedían la renuncia del mandatario. Simultáneamente, decenas de marchas fueron convocadas en todo el país para exigir al Estado que encuentre a los jóvenes desaparecidos en septiembre, un crimen que el propio Peña Nieto reconoció que ha marcado un antes y un después de su gobierno. Sin embargo, como ha venido pasando, la manifestación tuvo un giro violento y acabó en actos de vandalismo. Decenas de encapuchados armados destrozaron fachadas de numerosos comercios y bancos en Ciudad de México. Centenares de policías antimotines fueron desplegados en la zona para evitar que la turba llegara a la sede del Senado. 3 jóvenes fueron arrestados, los cuales no pasaban de los 20 años de edad. El crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, ha generado una indignación sin precedentes en el país. Distintos medios mexicanos publicaron encuestas que muestran la caída de popularidad del mandatario en los últimos meses. El diario Reforma indica que la aprobación de Peña Nieto se redujo entre agosto y finales de noviembre del 46 al 39%, mientras que la difundida por el Universal señaló una reducción del 46 al 41%. Se trata del nivel de popularidad más bajo de un presidente mexicano desde mediados de la década de los 90, durante el sexenio de Ernesto Zedillo en 1994, cuando México atravesaba por la crisis económica conocida como efecto tequila. Muy bien, pues México está en la situación muy delicada y también están denunciando los que están organizando estas marchas para recordar a los 43 estudiantes desaparecidos, también la filtración de grupos anarquistas o que quieren crear el caos, ¿no? Que se están cubriendo los rostros y que justamente la policía no los interviene, ¿no? Entonces, ellos dicen pues que se diferencian porque no producen ningún disturbio, no actúan con violencia, no están armados, solamente es a través de su voz que quieren presentar la protesta de la desaparición de las personas. Sí, no queda claro hacia dónde va la protesta en México, ¿no? En un momento la protesta inicial era un poco hacer reaccionar al gobierno para que tome acciones, pero en este caso la protesta ya ha cambiado de rumbo y ahora básicamente pide la salida de Peña Nieto del poder, de la presidencia, que justamente cumple 2 años. Entonces la verdad no queda claro la protesta hacia dónde va, hacia pedir una reacción del gobierno o hacia su salida. Ahora, en cuanto a la reacción, que es donde deberíamos esperar pues un comportamiento del otro lado, por parte del Ejecutivo mexicano, pues su reacción ha sido muy lenta, muy tardía, y lo ha sido tardía siempre. Fue tardía su reacción cuando supieron lo de la muerte de estos jóvenes de Ayotzinapa, demoró varios días en tomar acción, ha sido tardía yéndose a China y a la cumbre del G20 en Australia, y sigue siendo tardía. Si bien ya está implementando alguna reforma de seguridad, pues la sociedad mexicana las considera insuficientes. Y además recién, a lo que hablábamos también hace un par de semanas, recién se ha visto una cuota de autocrítica en Peña Nieto. Recién hoy y ayer, ¿no? Le ha costado mucho hacer una autocrítica y decir, bueno, sí, no hicimos lo suficiente, bueno, pero muy suave, muy moderada, y la verdad es que creo que debe haber una autocrítica muy importante en un contexto en donde su aprobación baja increíblemente. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo también que podría él también anunciar medidas, pero específicas para el estado de Guerrero, que eso es lo que está... No es suficiente, no es suficiente porque es creer que el problema es solamente el estado de Guerrero, el problema es estructural, entendamos eso, no es un problema, inclusive no es un problema culpa de él, porque esta política, vamos, los problemas de este tipo de organizaciones que existen y de la corrupción y de la podredumbre de gran parte de la estructura política mexicana, no es culpa de él, es culpa de muchos gobiernos atrás. Digamos, la estrategia para hacer frente a estas organizaciones las toma Calderón, el presidente anterior, y él ha continuado un poco esa línea.
Entonces, no es su culpa, lo que le culpan a él es que no tomar acciones de algo que ya se venía desbordando de hace varios años, del número de muertos. La otra vez leí un informe de estas organizaciones que ven pues conflictos armados. En algunos años, en el último lustro, pues el número de muertos por el conflicto pues mexicano entre organizaciones privadas irregulares y el Estado ha sido mayor al que ha sucedido en países como Afganistán, como Irak, como Sudán. Ha sido mayor el número de muertos. Eso no le tomamos presencia, pero hay que tener en cuenta que en verdad es un tema importante y que Peña Nieto no ha sabido hacer frente. Y peor aún, no solo no hacer frente, sino que además parece que toma otras prioridades. Se discute mucho sobre si debió bajar o no a China y a Australia. Yo estoy convencido que no debe bajar, debe mandar una delegación de primer nivel, debió estar al frente de la protesta, él mismo estar al frente de la protesta. Pero no, y además en ese viaje va su esposa, bastante cuestionada, va su maquillador que publica un tuit. Entonces uno dice, ¿cuál es la prioridad para el presidente y para la pareja presidencial de los problemas que suceden en México? Parece que no importan. Entonces me parece que hay mucha desconfianza de lo que él puede hacer, de lo que hizo en 2 años y de las reformas tibias que está planteando en los últimos días. Claro, pero todavía son medidas pues que no cumplen ni una semana y los resultados yo me imagino que se verán, esperemos, en las próximas semanas. Sin embargo, esto va creciendo y se está pidiendo la renuncia del presidente en su índice más bajo de popularidad, y una periodista mexicana escribía que desde la época de Salinas de Gortari, o sea que estamos viendo pues, no sé si preocuparse o no de la situación de México, si podría salir Peña Nieto o eso es imposible. 2 cosas. En primer lugar, si bien todavía hay que esperar los resultados de estas propuestas que están comenzando, claro, él desde el inicio de su gobierno planteó la seguridad como un tema central y llevó a cabo una serie de reformas que hemos visto después de 2 años que no sirvieron para nada, que la estructura policial, política en México está bastante carcomida por la corrupción y el vínculo con los grupos irregulares. Y en segundo lugar, con respecto a la aprobación, pues estuve viendo ahí unos cuadros sobre la aprobación y desaprobación de los presidentes mexicanos, y uno puede ver que los anteriores presidentes, tanto Calderón como Fox, siempre tuvieron más aprobación que desaprobación. No se ve esto desde un momento de Cedillo y desde Salinas de Gortari. Es decir, hace 3 presidentes que no se ve que la desaprobación sea mayoritaria. No es mayoritaria, es súper mayoritaria, es 60-40 aproximadamente. En los últimos 18 años, por ejemplo, estamos hablando bueno, más o menos. Más o menos, muy bien la situación en México, pero nos vamos a Venezuela, ya que se reanudó el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Él ha publicado un video en Twitter en el que critica la doble moral del gobierno de Nicolás Maduro. La jueza Susana Barreiros del Tribunal 28 de Caracas tiene 3 días hábiles, contando este lunes, para acatar el informe del Comité de Torturas de las Naciones Unidas, que pide liberar al dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López. Así lo expresó Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor, a su llegada al Palacio de Justicia, donde se desarrolla la 8ª audiencia del juicio que se le sigue a su cliente y 4 estudiantes por los hechos violentos tras la marcha antigubernamental del 12 de febrero. Gutiérrez informó además que López habría planeado retirarse de la sala judicial anticipadamente como forma de protesta ante la negativa de la justicia de su país de no cumplir con liberar a un preso político. El Código Orgánico Procesal Penal, si mal no recuerdo, el artículo 315, permite que él pueda retirarse de la sala sin que el juicio se afecte. E insisto, no hay una situación de contumacia, no hay rebeldía por parte de Leopoldo López y el juicio puede continuar aún en su ausencia. Y para hoy está previsto la comparecencia de 16 peritos del Ministerio Público y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En la víspera, Leopoldo López publicó un video en el que explica a su modo de ver la doble moral del presidente Nicolás Maduro frente a las resoluciones de la ONU en torno a este tema. Ginebra, Suiza, 2014, Consejo de Derechos Humanos. No vamos a permitir que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos internos. La Carta Fundacional de Naciones Unidas a ser obligación para todos los estados, parte de la organización. El Comité contra la Tortura de la ONU fundamenta su pedido en la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles,
suscrito por Venezuela en 1983 y ratificado en 1991. Sin embargo, para la jueza Barreiros, a cargo del caso, las decisiones de este grupo de trabajo no son vinculantes para el Estado de Venezuela. Se tiene previsto que en la audiencia de este martes, 16 fiscales del Ministerio y agentes del Cuerpo Policial de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se pronuncien. Bien, nos vamos a Uruguay, Tabaré.